Como veis, la sesión de hoy de terapia génica en atrofia muscular espinal. Y cuando hablamos de abordajes multidisciplinares, porque realmente lo es, va a hablar Eduardo de neuropediatría, Encarna de genética, Camille de genética, Inmaculada González del Centro de Bioquímica, Beatriz, que está ya llegado, de farmacia, Alfonso, supervisor de escolares, que está aquí debajo, justo debajo de mí, y David Gil de gastroenterología. Bueno, pues sin más, pues todavía estamos conectados. Cuando quiera, Eduardo, empezamos. Hola, buenos días. Buenos días. A ver si... Tienes que poner el micrófono. Es que hablo con este. Sí. Si no lo pone, no. ¿Ya? Sí. Bien, muchas gracias a los que estáis aquí y a los que estáis al otro lado de las pantallas. Sí, es verdad que funciona. ¿No se oye? A ver. Cambia el micro o hablo más, por si me da igual. Bueno, te voy a poner este que es más potente. Y además ese lo tienes en la mano y así. bien, como vamos cortos de tiempo, vuelvo a dar las gracias a los que estáis y a los que estáis al otro lado. Yo voy a hacer una introducción y quizá para vosotros la enfermedad sea rara, lo es para todos, pero para los que no están relacionados más. Pero esta presentación es novedosa por lo que se refiere al tratamiento y a lo novedoso del tratamiento, y sobre todo porque introduce una serie de mecanismos de control que también son novedosos para los que nos dedicamos a la ciencia de la salud. Algunas cifras sobre la enfermedad. La atrofia muscular espinal infantil es una enfermedad rara, como sabéis. Las enfermedades raras tienen una prevalencia inferior a 1 a 2.000. Esta enfermedad tiene una prevalencia de 1 a 6.000, 1 a 10.000. O sea, un centro como este, que tiene, me parece, unos 9.000 partos o así al año aproximadamente, esperamos tener 1 o 2 casos al año. Se considera que es una enfermedad, aunque es rara, pero es la primera causa de mortalidad de origen genético en el niño. Es una enfermedad letal. Es una enfermedad, como veremos luego, autosómica recesiva, en donde los padres, los progenitores, son portadores de la mutación. La tasa o la prevalencia de portador es de 1,40, o sea, probablemente en esta sala hay algún portador. Según Fundame, que es la asociación española que recoge casi todos los casos, hay notificados 310 en el año 2021. Y según los expertos, y de acuerdo a la prevalencia calculada de 1 a 2 por cada 100.000 habitantes, en España debería haber unos 950 enfermos. ¿Cuál es la causa de la AME? Bueno, pues se trata de una enfermedad genética causada por una mutación que tiene una transmisión mendeliana con un patrón de herencia autosómico recesivo, es decir, se necesitan 2 alelos mutados que afectan a la expresión del gen SMN1. Este gen codifica una proteína que es esencial para la supervivencia de las motoneuronas del asta anterior, de la médula y del bulbo. Existen realmente 2 genes. La naturaleza nos ha dado un gen primario, que sería el SMN1, que es el que principalmente traduce proteína, y tenemos un número variable de copias en el mismo cromosoma de lo que se llama el gen SMN2. Este gen SMN2 presenta una variación muy pequeña de unos cuantos nucleótidos que dan lugar a que se produzca un fallo en el ensamblaje del ARN transcrito, de modo que este gen SMN2 solo produce aproximadamente un 10% de la proteína implicada. Bien, es una enfermedad que tiene diferentes fenotipos. Aquí tenéis abajo cuatro fenotipos fundamentales: los pacientes con la AME tipo 1, la clásica enfermedad de Bernie-Hoffman, son pacientes que no van a lograr la sedestación nunca. Es el clásico bebé hipotónico que tiene dificultades para respirar, para toser y dificultades para deglutir. Tenemos el forma tipo 2, son pacientes que nunca caminan, son pacientes que a lo largo de la vida van a tener contracturas, escoliosis grave y tienen debilidad. Tenemos las formas tipo 3, que aparecen ya en los niños más mayorcitos, a partir de los 18 meses. Son niños que tienen debilidad muscular, contracturas
escoliosis y algunos de ellos, aunque caminan, pierden la vinculación. Y finalmente tenemos las formas tipo 4, que aparecen en ese momento como un fenotipo más bien de miopatía. Es muy importante decir, parece que se acopla, que el fenotipo de enfermedad está en relación, aunque no exacta, con el número de copias del gen SMN2. Es decir, a mayor número de copias del gen SMN2, mayor probabilidad de que el fenotipo del paciente sea más leve, pero no exactamente. Es decir, podemos tener pacientes con un fenotipo grave, tipo 1, que pueden tener 2 copias del gen SMN2 o que pueden tener 3. O podemos tener pacientes con formas tipo 3, con 4 copias que pueden tener fenotipo 2-3, ¿vale? Bien, luego hay otros factores genéticos que afectan al fenotipo. El tiempo es cerebro, ya lo sabéis, y en esta enfermedad está muy claro. La línea roja de la diapositiva representa el porcentaje de neuronas que sobreviven, o que mueren, mejor dicho, que quedan vivos a lo largo del tiempo. Como podéis ver, prácticamente a los 6 meses, el 95% de los neuronas del astro anterior han muerto. Y a partir de los 12 meses el paciente está en ventilación asistida dependiente del respirador, ¿vale? Es una evolución muy rápida. Si tenemos en cuenta que los síntomas de los niños en la Wernicke-Hoffmann tipo 1 empiezan a aparecer en los primeros 4 meses, con una mediana entre 1,5 y 3 meses, que cuando se empieza a hacer la sospecha, y el diagnóstico de tener 3 meses y medio, pues cuando llegamos al diagnóstico, pues tenemos un gran número de motoneuronas que han muerto de una manera irreversible. Por lo tanto, el diagnóstico precoz es fundamental. Se trata de una enfermedad, como muchas otras, en donde existe un equipo multidisciplinar, en donde el neurólogo pediátrico, el genetista, el neumólogo, el rehabilitador, el gastroenterólogo, el farmacéutico, otras especialidades de cuidados paliativos y sobre todo la familia, porque estos pacientes no se van a curar en la mayoría de los casos, van a pasar a domicilio dependientes de tecnología sanitaria y los cuidados de la familia, por lo cual es importante. Si no, me paso al doctor Guille, nos habla un poco de la terapia génica. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Vamos a los agradecimientos y rápidamente vamos avanzando en esta parte que me corresponde explicar a mí, que supone pues compartir los fundamentos de lo que significa la terapia génica, uno de los abordajes novedosos que actualmente se están sumando a nuestros esfuerzos terapéuticos en esta enfermedad y en otras, pero concretamente hoy tratamos de la atrofia muscular espinal. Bien, ¿qué es la terapia génica? Pues si seguimos las definiciones clásicas y además también por la definición de la Agencia Europea del Medicamento, vamos por partes. ¿Qué es un gen? Pues es un segmento de ADN que codifica una proteína que va a contribuir pues al fenotipo o a la función. ¿Qué ocurre con los medicamentos de terapia génica? Pues que contienen genes que van a producir fundamentalmente un efecto terapéutico, pero también lo puede ocasionar un efecto preventivo o de diagnóstico. ¿Y cómo funcionan? Pues mediante la inserción de genes recombinantes en el organismo para tratar diversas enfermedades en general. ¿Y qué es un gen recombinante? Pues es una porción de ADN que creamos en el laboratorio y que reúne pues, ADN de diferentes fuentes. Este gen recombinante normalmente se va a introducir en el organismo en forma de transgen, que es una secuencia de ADN complementario que codifica, a ver si aquí que codifica el gen de sustitución. Esto a su vez va acompañado de un promotor, que es la secuencia de ADN que va a activar con un interruptor el encendido de esa transcripción y que va a modular su expresión, y además también por una señal de terminación. Y luego se incluyen repeticiones terminales invertidas en uno de los extremos que permiten la síntesis de ese ADN complementario al transgen que queremos insertar. Pero ¿cuál es una de las partes fundamentales y sobre las que se ha trabajado durante décadas para que podamos incorporar la terapia génica? Pues es el vector. El vector, que es el vehículo que va a introducir ese transgen al organismo y que además el objetivo principal es que no se inserte en nuestro genoma para que no tenga efectos no deseados, como puede ser la activación de un gen promotor de tumores, etcétera, etcétera, como ha sucedido en algunos
ensayos clínicos previos de hace tiempo y que nos haga el efecto que deseamos. Ese vector han sido de muchos tipos, habitualmente se utiliza virus, pero ha tenido también problemas en atravesar la barrera hematoencefálica. Sin embargo, el virus que ahora vamos a ver, que es un virus adeno asociado, pues tiene varias ventajas. Este virus adeno asociado de serotipo 9, lo que ocurre es que nos atraviesa bien la barrera hematoencefálica y además uno de los efectos nocivos que detectamos en los ensayos previos y en otras enfermedades fue que se podía insertar con mucho al genoma, pues esto lo evita. El adenovirus asociado no penetra no se inserta en cualquier parte del genoma humano, con lo cual pues evitamos esos posibles efectos secundarios. Así que parece un vector ideal por una parte para el sistema nervioso central e ideal también por su seguridad por no insertarse en el genoma. Y con este fundamento, que es lo que se hace en este tipo de terapia que se aplica a la atrofia muscular espinal. Pues que, con ese vector, el adeno asociado serotipo tipo 9, pues se introduce el transgen en la célula, en el paso 1 se ve mediante un endosoma, el endosoma se degrada, el ADN terapéutico entonces entra en el núcleo de la célula, en este caso de la motoneurona, y inicia la transcripción, forma un episoma circular, se transcribe y, una vez que la transcripción se ha realizado, abandona el núcleo y viaja al rinosoma para la traducción, es decir, para la síntesis de proteína. ¿Cuál es el quid de la cuestión? El quid de la cuestión es si la expresión transgénica, cuánto tiempo va a persistir, cuántos años. Esto es lo que todavía no se sabe, se piensa idealmente, ya no lo dirá Beatriz, que pues con una administración al nacimiento va a ser suficiente, pero esto todavía hay que valorarlo a lo largo de la vida. Bien, pues yo creo que con esto hemos terminado y paso la palabra a Inmaculada, que nos hablará. Si era importante la precocidad en el diagnóstico, pues la posibilidad de poder diagnosticar a los recién nacidos no tras la aparición de los síntomas, sino incluso antes, a través de un cribados, nos lo explica Inmaculada. Hola, buenos días a todos. Bueno, estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa grave, relativamente frecuente y en la que hay un diagnóstico precoz. Y un tratamiento, ¿vale? Un tratamiento novedoso, como hemos visto. Entonces esto nos hace pensar en la posibilidad de un cribado neonatal y aprovechar la infraestructura del cribado neonatal que existe en nuestra región, ¿no? En nuestro centro. ¿Y qué nos haría falta? Pues una tecnología adecuada la que tengamos que utilizar, que sea inflada en papel, en este caso recogido a los 48 horas de vida, como se recogen aquí en el hospital a la terapia. La tecnología consistiría en realizar una PCR cuantitativa en la sangre inflamada en papel, en la que vamos a ver una deleción del exón 7 del gen SMN1. Nosotros tenemos que amplificar el SMN1 y esta mutación, la deleción del exón 7, es la causa más frecuente del AVE. El 90% de los pacientes con AVE tienen la deleción del exón 7. El algoritmo propuesto para el programa de cribado neonatal sería en la muestra de sangre impregnada en papel. Mediante esta tecnología adecuada conseguiríamos la amplificación del SMN1 y en las muestras que consigamos amplificar, pues estas serían normales. En el caso de no que no se consiguiera amplificación, se repetiría en la misma muestra y si es normal, pues ya se acaba el proceso de cribado y ante un resultado positivo habría que derivar inmediatamente a la unidad de seguimiento. La diferencia con otros cribados es que no se necesita una segunda muestra para confirmación y porque el número de falsos positivos es infrecuente, no aparece. En esta unidad de seguimiento, es una unidad multidisciplinar, es muy importante el laboratorio de confirmación en el que nos va a decir
el número de copias de SMN1 y estos resultados pues tienen que ser rápidos, puesto que hay que tratar al paciente de una manera presintomática. Y ya el conjunto de neuropediatras y genética médica para el tratamiento y el asesoramiento genético del paciente. La diferencia con otros programas de cribado neonatal es que se necesitaría un consentimiento informado específico del estudio. Entonces, como conclusión para este cribado, vemos que es posible la detección de la deleción bialílica del gen SMN1, concretamente la deleción del exón 7. El 3 al 5% de recién nacidos con mutaciones puntuales no van a ser detectados en este cribado. La prueba de confirmación tiene que ser sensible y específica, puesto que va a ser esencial para el tratamiento presintomático y la necesidad de un equipo multidisciplinar es muy importante para realizar el tratamiento. En el laboratorio de cribado pues va a representar el primer cribado neonatal genético en la región como prueba de primer nivel, porque hasta ahora se realizan los cribados genéticos para pruebas de confirmación y en los casos positivos, que son las pruebas de segundo nivel, va a requerir la adaptación del programa de cribado, sobre todo en cuanto al requerimiento del consentimiento informado y también adaptar el laboratorio para esta tecnología. Muchas gracias. Y doy paso a la doctora Garrido Corro del Servicio de Farmacia, que nos hablará del tratamiento. Gracias. Buenos días. Bueno, yo voy a hablaros del tratamiento actual de esta enfermedad, centrándome en la terapia génica, que es el tema que nos ocupa esta mañana. Bueno, pues es un tratamiento sintomático, está basado en la fisioterapia, la asistencia nutricional y ventilatoria y está dirigido a realizar intervenciones ortopédicas para poder mejorar las contracturas y favorecer la fisioterapia. El abordaje farmacológico consiste en aumentar la cantidad de la proteína SMN, como nos ha explicado Encarna, y lo podemos hacer de dos formas, mediante el aumento de la producción del ARN mensajero completo del gen SMN2 o reemplazando el gen SMN1. Desde el 2017 está autorizado el tratamiento con nusinersen, que es un tratamiento que se administra vía intratecal, se realizan 4 infusiones como de choque, dosis de choque, y después una dosis de mantenimiento cada 4 meses. Este es el tratamiento que nosotros estamos utilizando actualmente en nuestros niños diagnosticados con AME. En marzo de 2021, la EMA autorizó risdiplam, que es un fármaco de administración oral, que consiste en incrementar la expresión del ARN mensajero en el gen SMN2. Pero este fármaco aún no está financiado, está autorizado pero no financiado. Y en marzo de 2020, en mayo, se autorizó la terapia génica para el AME, que es el fármaco denominado Onacenogen Abeparvovec, y este es el primer medicamento, como os digo, de terapia génica dirigido a corregir el efecto primario del gen SMN1 y está destinado o indicado para tratar el AME tipo 1 sintomático o aquellos pacientes que presentan hasta tres copias del gen SMN2, que se denominan pacientes presintomáticos. Bueno, en esta tabla simplemente os quería mostrar una comparativa de los 3 fármacos que tenemos autorizados, volver a recordar que únicamente nusinersen y Onacenogen Abeparvovec están financiados por la agencia y estos 2 fármacos, por su alto impacto económico y la innovación que suponen, pues debe seguirse un registro muy exhaustivo de la evolución y cómo se comporta el fármaco a lo largo del tratamiento en la terapia real, no en el ensayo clínico. Entonces, todos los pacientes que están en tratamiento con nusinersen se han registrado en un sistema específico para este fármaco, que es el Systame, y el Zolgensma, este nuevo fármaco de terapia génica, se va a registrar en Valtermed, que es una base de datos específica, un registro de información que os voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, esta tabla también es una tabla comparativa, pero aquí aparece la descripción de los costes, un poco al hilo de lo que os comento del alto impacto económico de estas terapias. Bueno, pues como veis, son precios estimados para el primer caso y calculados para los otros 2 a los 5 años del tratamiento.
¿vale? Entonces, esto es muy importante y os lo traigo aquí porque para facilitar, como sabéis, el acceso a los fármacos de innovación clínica o innovación tecnológica que tienen una cierta incertidumbre porque no sabemos cómo se va a comportar en el paciente a lo largo de su evolución, pues se ha establecido una herramienta muy importante de gestión sanitaria que son los acuerdos de riesgo compartido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquellos fármacos de innovación que obtienen una autorización condicional por las agencias, esto significa que están sujetas, la industria está sujeta a mostrar anualmente nuevos resultados para fortalecer la evidencia de esa mejoría clínica, pues todos estos fármacos llevan parejos acuerdos de riesgo compartido, que significa que se van a compartir los riesgos o los gastos entre la industria y el financiador. ¿Para qué? Para reducir esta incertidumbre inherente a las nuevas prestaciones que incluimos en el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, se reparten los riesgos entre el financiador y la industria. Existen dos tipos de acuerdos básicos. Los acuerdos basados en resultados financieros, que son los que os sonarán a vosotros porque son los más habituales, los acuerdos de precio y volumen, acuerdos de techo de gasto, y los acuerdos basados en resultados en salud, que esto vulgarmente se dice que solo pagamos el medicamento si el medicamento funciona. ¿Vale? Este pago condicionado a los resultados, que es un reembolso vinculado a resultados, se realiza fraccionando los pagos y viendo la evolución de nuestros pacientes cuando utilizamos estos medicamentos en la práctica clínica real. De ahí la importancia de, no se ve, pero esta es la base de datos de las que os hablaba hace un momentito, que es Internet, que es una base de datos nacional que ha sido diseñada por el Ministerio, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, la Agencia de las Comunidades y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. ¿Cuál es el objetivo? Pues disponer de una información óptima para tomar decisiones en esta gestión de la prestación farmacéutica. ¿De acuerdo? Contiene datos administrativos, clínicos, terapéuticos y nos va a permitir conocer el estado inicial y la evolución de los pacientes a lo largo de los años. Se realizan protocolos específicos farmacoclínicos para cada uno de los fármacos que se incluyen en esta base de datos con unas variables que debemos ir cumplimentando a lo largo de los meses o los años. Y esto nos va a permitir realizar un análisis óptimo, coste-efectividad y sobre todo ver la efectividad terapéutica añadida. Bueno, aquí os he traído algunos ejemplos que os pueden sonar de fármacos que actualmente se gestionan desde la Internet y tienen acuerdos de pagos por resultados. Bueno, los primeros que aparecen ahí son las famosas Taxifes para tratar las leucemias y los linfomas. Bueno, yo voy a señalar aquí para los pediatras que son fármacos que utilizan ellos de forma frecuente, los fármacos para tratar la fibrosis quística o el Denosumab, que es un anticuerpo para el tratamiento del raquitismo hipofosfatémico. Bueno, pues aquí os traigo el programa de pago por resultados para nuestro medicamento. Como veis, se realiza un primer pago al momento de la infusión, que supone un pago del 20% del total, y a lo largo de los 6 años posteriores se van realizando pagos fraccionados, condicionados a que el paciente alcance unos hitos evolutivos o pase unas escalas bastante complicadas, determinadas, que están especificadas en los estudios pilotales que han servido para autorizar el medicamento. En el caso de que el paciente muera por la enfermedad o sea necesaria la ventilación permanente, no se va a abonar el pago correspondiente al año que se produzca este evento. Esta es la tabla de los pacientes con un tipo 1 diagnosticado y a continuación os voy a mostrar la siguiente tabla, pero que se llama esta, que es para los pacientes presintomáticos. Además, este fármaco se ha logrado un acuerdo de financiación, como os contaba al principio. Se ha estimado que aproximadamente se pueden diagnosticar 30 pacientes al año en España, con lo cual entre los pacientes número 1 y número 15 que se diagnostiquen se va a realizar un 4% de descuento, del 16 al 25 un 14% y a partir del paciente número 26 se realizará un 24% de descuento sobre el precio total. Esta es la tabla que os comentaba, que no me quiero entretener. Y esta es la diapositiva que tenía mi compañía con Encarna, que ya lo he explicado ya muy bien, pero podéis ver los 4 componentes fundamentales de la terapia génica, nuestro vector,
el adenovirus serotipo 9 con su cápside, como decía Carlos, es un fármaco seguro que cruza la barrera hematoencefálica y sobre todo va a penetrar en las neuronas sin insertarse en el genoma. Es decir, tenemos un mecanismo alternativo de producción de la proteína independientemente de nuestro genoma. Este fármaco se solicita al laboratorio y, como veis, tiene una forma muy diferente de dosificar que no nos suena mucho y que tendremos que ir acostumbrándonos a esta nueva tecnología. ¿Vale? Son viales que contienen 2 por 10 elevado a 13 genomas virales por mililitro y la dosis es una dosis única, una sola administración de 1,1 por 10 elevado a 14 genomas virales por kilo en perfusión durante 60 minutos. Bueno, en la ficha técnica tenemos una tabla conversión para que no tengamos que andar realizando cálculos de vectores y por peso de paciente le corresponde un volumen de dosis. El laboratorio, una vez que solicitemos un medicamento, nos va a mandar exactamente los viales que vamos a precisar para la administración de ese medicamento para nuestro paciente. ¿Cómo vamos a iniciar el circuito de prescripción y registro? Pues lo primero de todo es comprobar que cumplen los criterios de inicio que están especificados en el protocolo farmacoclínico de la Internet, registrar al paciente en la base de datos. Va a ser necesario solicitar un test de anticuerpos frente al virus, frente a la cápside del serotipo 9 del adenovirus, y se supone que deberíamos realizar una segunda determinación si obtenemos títulos de anticuerpos por encima de 1050 o si continúa siendo así, pues igual no podríamos administrar el medicamento por la posible inmunogenicidad que introducimos al paciente. También va a ser necesario realizar una funcionalidad hepática, también la función renal, un hemograma completo y las troponina. No sé qué estoy haciendo, pero esto está sonando fatal. Bien. También va a ser muy importante coordinarnos con todo el equipo, ya que una vez que se ha realizado el pedido al laboratorio, ¿qué nos suena? Nos van a enviar el medicamento 72 horas después de haberlo solicitado. Sigue con este, pero sepáratelo. Sigue con este, pero sepáratelo porque no me esa culpa porque lo tiene demasiado cerquita. Vale, perdona. Bueno, continuamos. Quería explicaros cuál va a ser el circuito para la solicitud, recepción, preparación y dispensación de esta terapia que, como veis, lleva unas consideraciones especiales. Nosotros vamos a realizar, a partir de una aplicación específica que tiene el laboratorio, el pedido de nuestra terapia. En 72 horas nos lo van a enviar y nos lo envían en pellets de hielo seco. ¿Vale? Viene congelado a menos 70 grados. Tendremos que esperar 14 horas para la descongelación y después tenemos que prepararlo en las cabinas de seguridad biológica del servicio de farmacia, puesto que como contiene un adenovirus debemos tener estas precauciones especiales en la preparación, utilizando un sistema cerrado para ello. Una vez que carguemos la jeringa, venga, que ya estoy terminando. Una vez que preparamos el medicamento en el servicio de farmacia, enviamos la jeringa a la planta donde se vaya a administrar y esta administración debe realizarse en las 8 horas siguientes para no perder estabilidad. Y ahora doy paso a Alfonso Llama, que va a hablaros de las condiciones especiales de la administración. Buenos días a todos y gracias por su asistencia, tanto virtual como presencial. En primer lugar, quería decir que Enfermería está ilusionada con el comienzo de esta nueva terapia génica y está perfectamente preparada para la administración de este tratamiento. ¿Qué podemos hacer desde Enfermería? Bueno, pues en primer lugar organizar la acogida del usuario y de su familia y procuraremos siempre la reserva de, por lo menos en el día de la administración,
del tratamiento, la reserva de una habitación individual, una habitación que esté cercana al control de enfermería y que esté dotada de un monitor centralizado de pulsiometría y frecuencia cardíaca, bombas tanto volumétricas como de infusión medicamentosa, una cuna para el niño, sillón, silla para el acompañante, teléfono, mesita accesoria, en fin, cuarto de baño individual, pulsador de presencia sanitaria y, lo que también es importante, un contenedor de residuos biológicos. Vale, una vez que llega el paciente a nuestra unidad, lo acomodaremos y le haremos entrega de las normas de acogida y del funcionamiento de la unidad. Haremos un registro exhaustivo de la somatometría y las constantes vitales al ingreso y procuraremos siempre la canalización de 2 vías de acceso periférico. La segunda vía actuará sobre todo de refuerzo. De ellas tendremos que marcar la vía más adecuada, ¿vale? Y siempre evitaremos realizar las extracciones de esa vía. Se dejaría solamente para lo que es el tratamiento de esta terapia. Se realizarán las pruebas y las extracciones analíticas precisas los días previos y monitorizaremos las constantes vitales. Vale, en 24 horas, a las 24 horas previas al tratamiento debemos administrar, siempre y cuando lo estime el pediatra responsable, la medicación de prednisolona o algún equivalente con un exhaustivo marcaje de la hora. La habitación debe ser limpiada previa y inmediatamente posterior a la administración, y recepcionaremos en la sala de enfermería la recepción de la dosis, que siempre vendrá en una bolsa de riesgo biológico o una caja de transporte. A la recepción de la terapia, enfermería se tiene que colocar los EPI, que consistirían en gafas de seguridad, bata impermeable y guantes, y tener en cuenta que no debe presentar cortes o arañazos en la piel. A la recepción del fármaco se realizará una inspección visual, descartando que haya partículas o alguna decoloración del producto que pueda llamarnos la atención, y debemos tener en cuenta que la administración siempre se debe realizar previas a las 8 horas de la carga de la jeringa en farmacia. Vale, tendremos en cuenta siempre que tenemos que tener un kit de derrame, que consistiría en una gasa absorbente, lejía y toallitas con alcohol para limpiar algún posible derrame, que intentaremos que sea mínimo, ¿vale? Y tener en cuenta que todo este material debe ser eliminado en el contenedor de residuos biológicos. Si así lo estima su pediatra responsable, el kit para anafilaxia, que ya nos indicarán exactamente cuál es, y tener en cuenta que la dosificación intravenosa es única y que siempre debe ser administrada en bomba de infusión. La infusión debe ser lenta, unos 60 minutos, y realizar posteriormente un lavado de la vía con suero salino fisiológico al 0,9%. Las consideraciones de seguridad a la administración de la terapia génica, tener en cuenta que la excreción del vector, principalmente por las heces y fluidos, durante el mes posterior. Una vez que se vaya a casa, debemos indicarle a los papás que los pañales de uso deben ir cerrados en una bolsa con doble cierre y se pueden depositar en contenedor de basura asimilable urbana. Este que pasa al doctor Gil Ortega. Muy bien. Las complicaciones de este fármaco casi siempre se asocian a la propia inmunogenicidad del factor. Y la mayoría de las veces, como además está de moda, verdad, en estas semanas que ha salido en la prensa, pues los adenovirus son factores que se relacionan con aumento de las transaminasas y hepatitis, y este no podía ser otro distinto. Entonces, aunque los efectos secundarios más frecuentes son los vómitos y la fiebre, como cualquier otro fármaco, lo que más nos preocupa es la alteración hepática que puede producir. En concreto, pues un 25-30% de los pacientes sufren elevaciones de las transaminasas entre 2 y 20 veces en sus valores normales, y es más raro que se produzcan reacciones graves, tanto hepatotoxicidad como daño hepático grave o fulminante,
que además solo se ha descrito fuera de los ensayos clínicos y siempre en los primeros 2 meses. La disminución de las plaquetas también es relativamente frecuente, aunque no suele tener ninguna trascendencia clínica, y lo que nos preocupa es la posibilidad de la microangiopatía trombótica. Ya sabéis que es la trombopenia con anemia hemolítica y microangiopática y que puede producir un fallo renal agudo. Esto tampoco se ha descrito dentro de los ensayos clínicos, pero sí fuera de ellos, en algunos casos concretos, y se describe sobre todo durante la primera semana. La elevación de la troponina cardíaca también se ha visto en un 3% de los casos, pero sin trascendencia clínica. Aquí tenemos la ficha técnica del propio fármaco, y hay que tener en cuenta que, como cualquier otro fármaco huérfano y que se ha probado de esta manera para una enfermedad grave, pues los efectos secundarios que se describen son aquellos de los ensayos clínicos, pero hay un sistema de farmacovigilancia que, como ya ha dicho la doctora Garrido, pues es necesario que todos colaboremos para tenerlos en cuenta y actualizados. Vemos como lo más frecuente pues siguen siendo los trastornos gastrointestinales y aumento de las transaminasas, y la frecuencia de los más graves pues no es conocida porque se ha descrito en 1 o 2 casos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para monitorizar las complicaciones? Pues para empezar, este tratamiento solo se debe infundir en centros expertos, como ya es el nuestro, y claro, nos basamos en los estudios previos. El tetrato de anticuerpos, por ejemplo, que decía la doctora Garrido, pues nos lo piden antes, ¿no? Que el niño no esté sensibilizado contra este vector, aunque se sabe que probablemente el hecho de tener anticuerpos luego en los ensayos no se ha relacionado con mayor tasa de efectos secundarios, pero aún así se sospecha que podría tener menos eficacia, y es uno de los motivos por los que ese caso debería ser individualizado. Sí, hay que hacer un test de función hepática previa, una función renal y un hemograma con recuento plaquetario antes de empezar el tratamiento y posteriormente. Aquí tenemos la ficha de cómo se debería hacer durante el primer mes. Cada semana se tiene que hacer una función hepática y renal y un recuento de plaquetas con la troponina 1, y después ya durante los siguientes meses solo cada 15 días hasta el tercer mes del tratamiento. Y para prevenir el tratamiento es fundamental monitorizar estos efectos y también advertir a los padres, que habitualmente son los cuidadores de estos niños, que son niños pequeños todos, que tienen que vigilar esos efectos, ¿no? Específicamente sangrado, aparición de petequias, anuria, hematuria, alteraciones urinarias, ictericia, y luego, como ha dicho Alfonso, pues el lavado de manos, pues que al fin y al cabo el niño va a seguir eliminando el virus a través de sus excretas durante semanas. Y la posibilidad de poner corticoides. Esto se debatió bastante y finalmente pues ha decidido que en todos los casos los niños se premediquen y durante el primer mes del tratamiento reciban un tratamiento profiláctico con corticoides. La prednisona o un equivalente, metilprednisolona, 1 miligramo por kilo y día, se empieza desde las 24 horas antes de infundir el fármaco y después se mantiene a esa misma dosis durante 30 días después. ¿Qué pasa? Si hay aumento de las transaminasas, pues ya hay que mantenerlo hasta que se normalice la analítica, y si no aparece ningún efecto secundario, durante el siguiente mes se va disminuyendo de forma progresiva, una pauta de 2 semanas a la mitad y otras 2 semanas a un cuarto, y se sigue monitorizando la función hepática durante el siguiente mes, ¿no? El tercer mes, ¿vale? Pero si no ha habido ningún efecto, el paciente pues se va a llevar ese mes de corticoide a dosis alta, de todas formas. Eso es todo. Pues muchas gracias a todos por la paciencia y creo que no nos hemos extendido mucho el tiempo. Si hay alguna pregunta, el doctor Martínez Alfredo estará encantado de responderle.